Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at an interview of Pau Villarreal shortly after judging the Hit Like a Girl competition from April of 2018. I'm actually not sure who this interviewer is. It looks a little bit informal. Perhaps it's just a fan that reached out. I'm really not sure. If anybody recognizes that person, let me know because I'm just curious, that's all. This is actually hosted now on the Warning Army YouTube channel. But let's just see what we can learn from this. This is about an hour long, so it's pretty lengthy. It's in Spanish, but there are captions, and the captions look like, for the most part, they're in good shape. So I think we're going to take our chances on this. I think it'd be really interesting to hear from Pau at this point in time, especially regarding this particular subject, the Hit Like a Girl competition. So if you're not already subscribed to the channel, just know that I'm always looking at non-music content here that features bands that are touring today. If that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo segmento de percusión Hit Like a Girl 100% en español. Y hoy tenemos a la genia única e inigualable Pau Villarreal de The Warning. Y sé que mucha gente está muy ansiosa de ver esto, así que ya veo que se están conectando. Qué hermoso. Bueno, vamos a esperar a Pau. Oh, trying to bring in Pau. Estamos esperando. Hola a todos. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! ¡Hola! Hey, there she is. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Voy a dejarme le ajusto el volumen. Ahí estamos. Sí. Checking the volume. ¿Me escuchás bien? Sí. ¡Wow! Oh! What? Ahí se quedó mi stand. Ahí. I almost lost Pau. Estamos nuevo para atrás. Genia, ¿cómo andás? Oh, okay. Muy bien, ¿y tú? Déjame. Muy Acá bien, todo muy Just bien. gotta get the thing stood up Muy right. emocionada de estar aquí. Pau with her two-tone hair. Muchas gracias por hacerte el espacio. Veo que un montón de gente se está sumando. Impresionante. Saludamos a todos los que están también. Hola a todos, ¿cómo están? Se me cayó el stand. Ahí voy. Muy bien, muy Sí, bien. por favor, acomodate tranquila. Ahí Hermoso. estamos. She's saying, calm down, Pau. Buenísimo. ¿Cómo andás? ¿En dónde estás ahora? Contanos. Estoy en mi casa, aquí en Monterrey, en cuarentena. Yep. Sí, aquí, gracias a Dios, estoy trabajando aquí con mis hermanas y todo muy calmadito. ¿Y tú? Qué ¿Cómo bueno, estás? qué bueno, me alegra. Yo estoy acá en Argentina, estamos todos en cuarentena. ¿Cómo están? So perhaps this is in 2020, a couple years after the fact. Casi, Sounds casi like it. igual, todo está fuerte la situación afuera, entonces nosotras que nos podemos quedar aquí en nuestra casa, lo estamos haciendo. Bien, claro, me parece buenísimo. Entonces tienen el estudio y todo para trabajar en su casa, ¿no? Sí, afortunadamente nosotros podemos trabajar aquí desde nuestra casa y como la banda somos nada más nosotras tres, es muy fácil trabajar juntas. Claro. Claro, debe ser el único grupo que puede ensayar. Literal, sí, no. Yeah, can rehearse whenever you feel like it. Claro, bueno, me parece espectacular. Te cuento, yo ayer cuando subí el flyer me inundaron de preguntas, veo que hay un montón de Ay, qué gente bueno. acá. Así que la verdad, hermoso, me parece que estamos todos muy contentos de tenerte acá y de hacerte estas preguntas. Y bueno, me llegaron tantas preguntas, gente, que no puedo nombrar absolutamente todas, así que reducí un poco para que sea posible en una hora preguntarte todo lo que me dijeron. Así que bueno, saludos a todos, gracias por estar, gracias Pau. Y si te parece, ya empezamos preguntas. ¡Vámonos! Sí. Muy bien, vamos desde los comienzos. ¿Cómo te encontraste con la batería? ¿Cómo fue eso para vos? Ok, yo empecé con la música en general, empecé con el piano, empecé a tocar el piano a los 4 años y siempre mis hermanas y yo siempre estuvimos en un ambiente muy musical y nos gustaba mucho la música, pero cuando yo tenía como unos 5 o 6, mis papás nos compraron el videojuego del Rock Band y nos obsesionamos y yo siempre me la batería era mi instrumento, yo lo tocaba en el juego y ya. Y mis papás se dieron cuenta que tenía muy buena coordinación con la batería, porque cuando mis hermanas se sentaban a jugar en la batería, no, vamos a decir que no les iba muy bien. Y entonces... The drums are the most like a real instrument in rock bands. A mí me bands. encantó la idea. Y fue que, sí, porque me gustaba tanto jugar y yo quería hacer lo que yo estaba viendo en esa pantalla.
Entonces empezamos a buscar clases de batería para mí, pero era un poco difícil porque yo soy muy chaparrita. Entonces a los 6 años, tipo, no, o sea, mini. Mucho perita. Entonces Okay. nadie me quería dar clases porque, o sea, era que no, tipo, lo estás viendo con amor de padre, o sea, no ha de estar, tipo, lista para agarrar un instrumento como la batería. Y un maestro me dio una oportunidad y se dio cuenta que realmente tenía muy buena coordinación y dijo que déjamela, yo aquí le enseño. Y así empecé con clases de batería y me encantó, era algo que realmente me gustaba mucho y me divertía mucho. Y así empecé a tocar la batería a los 6 años. Wow, hace mucho. That's 6, not 26. Claro, wow. O sea, ¿cuántos años tenés ahora? Ahorita tengo 18, entonces llevo 2 años Oh, tocando okay. la batería. No puede ser. Okay, so I'm confused. It almost sounded like the pandemic. This did get uploaded again on the Warning Army on July 16, 2020. But I had thought that it was from around the time of the Hit Like a Girl competition, which was 2018. And now if Pau is saying she's 18, that would mean that she is, in fact, talking to her in 2020. So we have cleared that up. Apparently it is in 2020. Mucho tiempo. Claro, no, bueno. No te siente como tanto. Claro, no, bueno, y así un montón de experiencia, ¿no? Y contame, tus hermanas, o sea, también se encontraron con los instrumentos a partir del juego, digamos, de Guitar Hero. Se escucha bien chistoso que por un videojuego, pero Dani también, mi hermana grande, se enamoró de la guitarra. Ale, la chiquita, pues tenía como unos 3 años cuando jugamos el videojuego, entonces ella nos veía tocar, pero ella después... That's tres, not 13. En familia, 3. o en DVD. Y Ale veía el bajo y le gustaba mucho y como que ahí es en donde también ella se enamoró del bajo. Y está muy, muy chistosa la situación porque todas tocábamos por separado. Yo tocaba la batería solita, yo practicaba mis cosas, mi técnica, mi whatever. Yo solita, Dani la guitarra solita y Ale el bajo solita. Y nunca tocábamos juntas. Hasta que un día fue que vamos a ver qué pasaría si tocamos una canción juntas y vamos a ver cómo se siente. So it started with one song. Momentos que se pueden tocar juntos. Y nos encantó y dijimos, no, esto lo tenemos que seguir haciendo, hay que seguir tocando juntas. Y así más o menos empezó la banda. I'm guessing it's the song at the Christmas Wow, qué hermoso. school thing in 2012. Tocar con otros músicos, está re bueno eso. Sí, y contame, ¿cuál fue su primer video, así, el que se viralizó por todos lados? ¿Cuántos años tenían cada una en ese video? Fue el de Enter Sandman. Entonces Sí. yo creo que yo debía haber tenido 12. Ale, yo tenía 12, Yep, Ale debe haber that's tenido right. 9 y Dani 14. Creo que esas son las edades, honestamente a mí también se me da la onda. Pero sí, según yo tenía 12. Their ages when the Enter Sandman clip Y was recorded. yo hace mucho que no veía esos videos. Yo me acuerdo que cuando los grabamos nos sentíamos bien grandes. Era que, wow, tipo, ven. Y ahorita los veo y era una cosita mini. O sea, no puedo creer que estaba así de chiquita. Pero nos gustaba mucho sacar esos covers. Y realmente nosotros nada más los subíamos para que nuestra familia los pudiera ver desde sus casas. Y de repente empezó a tener muchas vistas y nosotros no nos podemos creer. Y gracias a esos videos se nos abrieron muchas puertas y de ahí ya empezamos a poder ser una banda. Espectacular. Y contame, ahí alguien... So no longer just for the hizo una grandparents, pregunta now it's for muy buena. everybody. ¿Esa fue la primera canción que tocaron juntas, Enter Sandman, o fue otra? No, fue otra. Enter Sandman fue ya de los ultimitos covers que hicimos. Pero la primera canción que tocamos juntas fue God Gave Rock and Roll to You de Yep. Kiss. Lo tocamos en la posada Christmas show familiar 2012. navideña God de gave nuestro rock and roll. colegio. Ahí está. Sí. Increíble. Muy bueno para Navidad. esa We've looked at that canción. on the Glenn and Adrian channel if you're curious. Justo un fan acá me preguntó si te gustaba Kiss y cuál era tu canción favorita de Kiss. De Kiss, mi canción favorita es Lick It Up, pero God Gave Rock and Roll to You fue la primera canción que tocamos juntas, entonces está muy cercana a mi corazón. Ahí está, genial, buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya que estamos en este contexto puntual de Hit Like a Girl, yo me acuerdo que en 2018 fuiste como la imagen de la categoría sub-18 de este concurso. ¿Cómo fue tu experiencia con eso, con Hit Like a Girl? Yeah, Contanos un she poco. was 16 at that No, hombre, time. yo me acuerdo que cuando nos llegó la invitación, yo no lo podía creer porque yo me acuerdo que
creo que, no sé si fue en el 2016 o 2017, yo me quería inscribir a la competencia, pero como que me dio mucho miedo. Y dije, no, te digo que tipo, me da mucha pena, entonces prefiero no. Y después me hablaron que si podía hacer la cara de esa campaña. Y yo no me la podía creer, se me hacía algo muy padre, porque aparte, Hit Like a Girl me gusta mucho. O sea, me gusta mucho que So for those who don't know, she became a judge, never did compete, thought about it. Then it came to the point that that seemed absurd. Que a veces no hay, entonces But she was already successful in a band. Demasiado en poder participar, aunque sea en algo de Hit Like a Girl. Y no me la podía creer porque veía los posters de repente por muchos lados y era de que, soy yo. Me dio mucha alegría. Estuve muy contenta de poder participar. Qué grande, sí, sin duda. Bueno, aparte ahora con la plataforma que tiene tu banda, seguro que estás inspirando a un montón de chicas a que agarren los palillos. Espero que sí. Sí, no, la verdad que hermoso, me parece genial y tocas hermoso. Así Ay, que... muchas gracias. Igualmente. Yeah, she does. Bien. Great player. Tengo otra pregunta acá. ¿Cómo describís lo que sentís a la hora de tocar la batería? Y de no ser baterista, ¿qué te hubiera gustado ser? Ok. ¿A qué siento tocar la batería? Yo creo que lo que siento tocar la batería es como, se va a escuchar chistoso, pero como un poder. O sea, me siento muy poderosa al tocar la batería. Me siento como que la Internet was a little spotty at the Villarreal household in early 2020. Muy fuerte al tocar, especialmente porque tocamos rock. It got better. Entonces, siempre es un género muy energético. Entonces, siempre and that's because everybody was on the internet. Aparte, yo, Paulina Villarreal, where they hadn't really been before for everything. Penosa, reservada a veces. Entonces, en la batería, como que todo eso se va y soy como que otra persona. Y me gusta mucho como que transformarme mientras toco la batería. ¿Y qué sería si no fuera baterista? Yo creo que todavía trabajaría dentro de la industria de la música porque también me gusta mucho componer. Entonces, puede ser compositora, también toco el piano, puede ser pianista, pero fuera de la música no sé. Tipo, qué bueno que supe desde chiquita que esto me quería dedicar porque no sé. Pero la batería, honestamente, es lo que más me gusta tocar. Ahí está. Yeah, she seems to enjoy the drums. Contame, con The Warning, ya que cantan las tres y que recién mencionaste que te gusta componer, contame, ¿cómo es el proceso de composición, de tomar las decisiones? How do you all work together? Contanos un poco de eso. On songs. Bueno, la composición es el proceso más divertido. A mí me encanta componer, es lo que más me gusta hacer, honestamente. Me gusta mucho crear. Entonces, yo casi siempre me siento en el piano y empiezo a componer tantito. Y después voy con mis hermanas y les enseño las ideas que traigo. Y ahí empezamos a trabajar las tres en la canción. Pero es un proceso. Nosotros nos llevamos muy bien como hermanas, súper bien. Pero las únicas situaciones donde realmente a veces nos podemos enojar es cuando estamos componiendo. Porque las tres tenemos opiniones muy diferentes. Entonces, siempre hay como que un hash of opinions. Pero siempre al final lo resolvemos y siempre termina muy bien el resultado. Pero ¿cómo dividimos las partes? Especialmente vocalmente, casi siempre componemos todo en mente que Dani lo va a cantar. Porque yo sí canto algunas canciones. Pero si lo pones en perspectiva un show, en un setlist, en el setlist que traemos ahorita, yo canto como unas 3 canciones, yo como lead vocal. Y si vamos agregando más canciones que después terminen siendo como que favoritas, voy a empezar a cantar 5 o 6 canciones en un show en vivo. Y si ya con 3 canciones es bien cansado, no me puedo imaginar con más. Entonces siempre lo hacemos con el de que Dani las canta. Pero si hay de repente algunas canciones que digo que vamos a ver cómo se escucha con mi voz y ahí decimos cuál nos gusta más. Así es como ha pasado con las canciones que yo canto. Pero siempre es un proceso muy de, tratamos de probar todo. Y ahí ya vemos cómo nos gusta y qué no. It still amazes me she can sing any songs on lead. Entonces, while playing. El piano en ese sentido, o que hayas empezado con el piano, después te sirvió un montón para componer. Bastante, no, porque también hay este estereotipo que los bateristas al momento de componer, pues realmente a veces no entendemos de la armonía, porque pues en la batería muchas veces no se necesita. Oh, right, because pues no the drums have no notes. How could you know harmonies? Como si tengo el conocimiento del piano, pues ahí ya entiendo todas las composiciones que pueden tener. They learn classical music as kids. So. Como yo muchas veces empiezo las canciones, pues tengo una base de algo en lo que estoy trabajando. Pero al momento de componer batería siempre
es una cosa muy divertida porque así como yo puedo hablar tantito de armonía, a veces está un poco difícil que ellas me hablen de la batería. Entonces de que, puedes tocar el pum, 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 pa, pa, chi, chi. Nice. Entonces, siempre es un reto, pero es algo muy divertido de componer. Al final siempre nos las pasamos muy bien. Ahí va, espectacular. Sí, completamente. Las onomatopeyas para la batería son fatales. En fin, ¿cuántos pares de baquetas llevas a los conciertos? A los conciertos, ok. Oh. Mi baquetero casi siempre tengo They do break. 9 pares de baquetas, no por si acaso, ¿sabes qué pasa? Pero me acuerdo el año pasado. That's funny, actually, 9 pairs. Nos fuimos a un tour bien chiquito de 3 shows aquí en México. Y nos estábamos yendo de mi casa, ya todo empacado, nos íbamos a ir. Y nos dimos cuenta que nada más teníamos 3 pares de baquetas. Y yo, 3 pares de baquetas para 3 shows no está mal. That's not a lot of sticks. When you break them a lot. Muy fácil las baquetas. ¿Sabes qué? Te tienen que durar los 3 shows. Necesitan durar esos 3 shows. Oh, maybe you have to start canceling shows because you don't have enough sticks. Una baqueta cada show, pero me duraron. O sea, ya, puedo ver los 3 shows, pero casi siempre procuro traer mi baquetero muy lleno de baquetas, que realmente nunca sabes qué puede pasar. Better safe than sorry. Absolutely. Exactamente, completamente. Y antes, hablando de los vivos y la adrenalina y todo eso, ¿cómo manejas la parte vocal de cantar con la batería? Porque eso tampoco es súper usual, así que contanos eso. Bueno, si es que te conté que mi primer maestro de batería y guaraguara. Bueno, mi primer maestro de batería me puso a cantar mientras aprendía a tocar la batería. O sea, para que tuviera ese tipo de coordinación, no necesariamente para que empezara a cantar, pero sino para poder tener esa independencia. Yeah, most drummers don't sing. Sí, muy bien. Gracias a Gerardo, shout out. Y entonces, ya cuando empezamos a componer desde cuando sacábamos covers, o sea, podía yo cantar mientras tocaba la batería. Pero pues obviamente batallas mucho con la respiración. Ahorita lo que yo hago para poder durar los shows, porque aparte es muy diferente como yo toco aquí en mi casa, practicando, jamming, whatever, a cómo toco en vivo. O sea, en vivo doy un show y pues en mi casa no toco muy relajadamente. Entonces, lo que yo hago para prepararme para mis shows en vivo es cuando hago ejercicio, canto. Y no necesariamente de mis canciones, o sea, cualquier canción mientras esté haciendo ejercicio empiezo a cantar. Y aparte yo grito mucho, constantemente en mi casa, hablo demasiado fuerte. Yo siempre estoy trabajando en mis pulmones. That's just Pau screaming again. Pero lo que más recomiendo realmente es practicar, dar show mientras estás cantando, o sea, realmente practicar las canciones que vas a tocar en vivo, como las vas a tocar en vivo e irte acostumbrando a cantar. Está difícil, o sea, sí le puedes batallar, especialmente cuando estás haciendo canciones nuevas, acostumbrarte a cantar, sí puede ser un reto, pero siempre es algo que todo el mundo dice que, oh my God, está cantando. Entonces, vale la pena aprender. So anytime you're doing something really strenuous, sing. Tiene un valor agregado que está buenísimo. It'll help you. Y bueno, también hay una pregunta súper interesante que es, o sea, cuando tenés un bloqueo de creatividad o un bloqueo de no poder tocar o que no te salgan las cosas, ¿cómo haces para salir de ahí? Me pareció muy linda la pregunta. Ok. Yo creo que a todos nos pasa que tenemos un writer's block impresionante que nada más a veces no. Pues yo lo que hago es sigo escribiendo, sigo componiendo, keep writing anyway. Trato de salirme de que afuera, necesito write your way out of the writer's block. Realmente en ese cachito donde estás, en ese bloqueo mental, probablemente no salga nada bueno. O sea, probablemente todo lo que empieces a hacer esté muy malo. Pero aunque sea, estás avanzando y tratando de salirte de eso. Y va a llegar un punto en donde va a ser algo bueno. Y a veces también vale la pena tomar una pausa, darte tantito tiempo para volver a como que recargar esa energía creativa y después ya volver a empezar otra vez. So you almost have to drive yourself out of the creative blocks. Está espectacular, claro, sí, me parece buenísimo. Después tengo una pregunta que es si te gustaría tener más músicos en vivo a la hora de tocar con The Warnings y otro piano, una segunda guitarra, si tienen... Yeah, what about an extra player on stage? Estaría increíble. Tipo, nosotras somos un trío, ¿verdad? Y si pudiéramos tener músicos de apoyo, un tecladista, un guitarrista, estaría brutal. Pero vamos a decir que ahorita
con la gente que viajamos ya es un chorro y ya, tipo, aparte presupuesto y ese tipo de cosas. Si algún día llegamos en un punto donde podemos contratar músicos de apoyo, sería increíble. Pero ahorita yo básicamente soy, mi computadora es el músico de apoyo. Yeah, Ahí Ahí está. estamos. it's all on the laptop instead. Buenísimo, buenísimo. Me parece Cheaper. genial, me parece buenísimo. Easier logistically. Tengo una pregunta acá muy divertida. Es si te da vergüenza cantar si está algún familiar o conocido en la casa, digamos, mientras Oh, Sí, I can't sing in front of Granny. O sea, me pasa muchísimo. No me importa, o sea, cuando tocamos en vivo con muchas personas, fans, o sea, es de que, ok, brutal, me lo paso increíble, pero cuando salgo, no sé, mis Oh, abuelitos, they're not gonna be ¿sabes? critical. Me da pena, así que, no sé, como que a veces tienes muy dividido, como que The Warning con de que, no sé, The Warning con Colina Villarreal. Entonces al momento que estas como que dos blends in, es de que, ok, pero como que siempre es como que otra experiencia tocar para familiares, pero es igual de divertido. Claro, no, buenísimo, me parece genial, es una experiencia distinta, ¿verdad? Bien, alguien me preguntó acá si vas a continuar la cuenta de TikTok. Qué risa, sí. Oh, maybe they Yo creo weren't que una posting manera on TikTok que as much. nosotros, de que At ahorita this point. podemos darnos conocer es por todas estas plataformas y yo me topé con TikTok y dije, pues déjame ver qué puedo hacer aquí y me está viendo relativamente bien, entonces ahí voy y ahorita nada más tengo de que 2 videitos ahí, pero sí planeo subir más cosas, nada más estoy esperando a ver cuándo. Claro, sí, está bien, seguro que andan súper ocupadas. ¿A ustedes que pueden ensayar? Bien, ¿cuáles son tus mayores influencias en la batería? Ok, en la batería. Yo creo que una de mis primeras influencias fue Roger Taylor, el baterista Roger de Queen, Taylor. porque también era uno de los Of bateristas Queen. que veía que cantaba. Entonces, y me gustaba mucho su voz cuando cantaba. Pero yo creo Because he que also sang. la música en general que escucho, te empieza a notar muchas cosas de las baterías en muchos diferentes géneros, entonces de ahí empieza a agarrar mucha inspiración. Me gustan mucho, escucho mucho rock japonés y las baterías de rock japonés están impresionantes muchas veces, están muy saturadas, pero es algo muy padre de ver cómo lo puedes implementar a tu propia música. Pero yo creo que también mis maestros de batería, he tenido muchos maestros. Perhaps she was already plugged into Bandmade at this point. De la manera que me enseñaron, con tanto amor, tipo, sientes ese amor por la música, por la batería. Yo creo que ha sido una inspiración muy grande. Qué lindo, sí, eso completamente, eso es fundamental, inspirarte de eso de tan cerca. Exacto. Me parece genial. Y a la hora de componer, ¿quiénes son tus mayores influencias? Mayores influencias. Mira, ahorita estamos trabajando en nuestro tercer disco ahorita y tuve una oportunidad de hacer un cover con otras bandas de All My Life, de Foo Fighters. Y escuché esas baterías y los feels y dije que estaría padre hacer algo por aquí. Entonces Foo Fighters, pues Dave Grohl a veces toca la batería, pero bueno, no sé quién tocó la batería en esa canción. Pero Foo Fighters también me gustan las baterías. Muse también. A veces me confundo con los nombres, pero My Chemical Romance, Muse y Foo Fighters me gustan mucho sus baterías. My Chemical Romance, Muse, and Muy Foo bueno, Fighters. me parece genial, buenísimo. Después, alguien me preguntó por qué no tocan Iron Maiden. Hace mucho que no tocamos covers y nunca hicimos un cover de Iron Maiden. Nunca me había puesto a pensar. That would have been fun. A ver cuándo se da la oportunidad de... Claro, bueno, obvio que pandemia y todo esto, ¿no? Es medio extraño, pero tuve muchas preguntas de cuándo van a ser tours locales o tour latinoamericano, tour... O sea, Well, who can say in the middle of a pandemic, right? Tours, conciertos. Bueno, nosotros teníamos un tour norteamericano planeado y lo acabamos de cancelar. Lo cancelamos hoy. Sí. Sad times. Está muy Canceling your complicado US tour. para estar planeando shows. Pero que nosotras queremos tocar, nos morimos por tocar. Digo, acabamos de cancelar el tour y nos pegó muy fuerte. Pero yo creo que es por el bienestar de todo el mundo y ni para qué poner a riesgo a toda la gente, ni a nuestro equipo, ni a nosotras mismas. Entonces nos vamos a esperar a que la situación se ponga mejor y no sabemos cuándo será eso, pero por ahorita seguimos trabajando en el material del tercer álbum y pues ahí baby steps, a ver cómo se pone la situación. Baby steps. Ahí está, buenísimo, me parece genial. Bueno, y bueno, están en proceso del tercer álbum. El año pasado sacaron un single que está buenísimo. Narcisista. Gracias.
¿Y ese single va a ser parte del tercer disco, por ejemplo, o es algo suelto? Nosotros nos gustaría que fuera parte del tercer álbum, pero realmente todo eso está ahorita vamos a ver qué pasa. Ahorita seguimos componiendo más canciones, a ver cuáles podemos escoger, pero espero que Naredita sí sea parte de. That's interesting. What if it had been part of the album? Ahí está. Y corregime si me equivoco, ¿no? Pero fue la primera canción que sacaron en español, ¿no? Correcto. Sí, Yep. First one in Spanish. Ahí está. ¿Y cómo fue esa decisión de Spanglish de repente? ¿O cómo deciden los idiomas o las letras en ese sentido? ¿Cómo decidieron, bueno, no, esta letra va en español? Bueno, nosotros siempre hemos compuesto, bueno, we always write en inglés, porque realmente la gran mayoría del rock que escuchábamos era en inglés. Entonces, en la primera instancia que empezamos a componer fue inmediatamente inglés. Pero siempre teníamos que, nos gustaría tener una canción en español. Y yo me acuerdo que no me acuerdo dónde estábamos viajando, pero estaba en un avión, traía mis audífonos y estaba escuchando una canción de una banda que se llama Kaleo, que casi siempre escriben en inglés. Son de un lugar de Europa, no sé si son de Finlandia o whatever, something like that. Y tenían su canción en And they did a song in their own language. Okay. No sabía que and that was inspirational. Pero se me hizo tan bonito. O sea, tenía como que una vibra diferente que estuvieran cantando en ese idioma. Entonces me dije que me encantaría poder tener nosotros una canción así, que estuviéramos cantando en español. Entonces ya llegando a Monterrey, me puse a trabajar en una canción en español. Hubo miles de intentos, canciones muy, muy malas, que era que qué pena. Thousands of attempts. Pero después llegué a un punto en donde estaba escribiendo una canción en inglés que estaba muy mala. That's called being motivated, folks. Y dije, eso lo puedo usar para la canción en español. Y le empecé a poner letra en español. Y dije, esto puede quedar. Se lo enseñé a mis hermanas y dijimos que, sí, hay que empezar a trabajar en esto. Hicimos toda la canción en español y la letra estaba horrible. Entonces después fuimos con mi mamá y mi mamá nos empezó a ayudar a corregir la letra en español, porque era nuestra primera vez componiendo en español, pero nos encantó el resultado y seguimos componiendo en español. Obviamente no es la misma cantidad de canciones en español que en inglés, seguimos componiendo más en inglés, pero seguimos tratando de componer en español porque es un sentimiento muy bonito, especialmente porque tocamos mucho en Latinoamérica, entonces casi todo el mundo habla en español. I think it's a strong move. Y llegar a esos venues y que la gente include a Spanish song esa canción tan once fuerte, in a while. That Chills, es una experiencia muy bonita, entonces wow. Espero poder sacar los materiales. Yeah, why not? Está buenísimo, me parece genial, sí, completamente. De hecho, bueno, quiero dar un saludo a Hit Like a Girl que nos está brindando este espacio Hit Like a Girl, para not hablar en Hitler. español y poder tener que la gente que hable solo español latinoamericana nos pueda entender efectivamente. Así que saludos a todos los que están ahí. Sí. Y bien, yendo más a la batería, ¿no? Contanos un poco de qué ejercicios haces para entrar en calor, cuál es tu rutina, cómo trabajas. Bueno, para calentar, casi siempre hago puros rudiments, casi siempre hago paradiddles, después dobles, triplets, y así me voy. Casi siempre me pongo, antes de los shows, para hype myself up, me pongo un playlist de música que me guste y empiezo nada más a calentar, doubles, después paradiddles, y así me voy. Flams, tipo nada más realmente calentando todo, porque cuando me subo a tocar la batería empiezo con tanta fuerza, entonces sí necesito calentar antes. Y en sí de práctica, pues practico de todo. Ahorita que tengo bastantísimo tiempo para enfocarme en eso, estoy trabajando mucho en mi técnica ahorita, en mi técnica de los pies, de las manos, porque antes a veces cuando estás tocando fuera, estás estudiando, a veces te sientes muy abrumada y lo último que quieres hacer es sentarte a trabajar en tu técnica, pero ahorita vamos a decir que no tengo planeado ir a tocar a ningún lado ahorita, entonces tengo mucho tiempo. She's got all the time in the world to work on her technique right now. Realmente arreglar muchas cosas que a veces me molestan de cómo toco y ahora tengo mucho tiempo para hacerlo. Claro, sí, espectacular. Y en esa playlist que mencionaste para entrar como en la emoción antes de salir a tocar, ¿qué escuchas? Ok, se va a escuchar bien chistoso, pero yo escucho mucho K-pop, pop coreano, bastante, un chorro. Entonces, she's a K-pop fan for sure. Escucho ese tipo de música. Qué pena. Pero mucha gente no se espera eso de mí, que toco rock, whatever. Y
pero para que vean, hay muchos lados de donde sacar inspiración. Entonces casi siempre la hice donde me hypeo mucho también. Tengo un playlist que se llama Pre-Show, se le pongo shuffle y ahí me Pre-show. voy. She's got a pre-show Es una manera playlist. muy padre de subirte la adrenalina antes de tocar. I got it. Espectacular, Okay. sí, completamente. Not a bad idea. Y con respecto a la batería y las marcas de batería, ¿cuáles son tus preferidas? She also has a post-show ¿Cuáles estás playlist. tocando ahora? Contanos todo. Bueno, yo uso DW. Uso DW para mi batería, para mi hardware. Uso pedales DW. Platillos uso Sabian. Soy patrocinada por Sabian. Sabian cymbals. Siempre he usado Sabian. Desde que empecé a tocar la batería. O sea, desde los 6 años he usado Sabian. Entonces, poder ser artista de Sabian me da mucha alegría. Y de baquetas uso Big Firth. Y sí, casi siempre cuando toco en vivo, pues tengo que rentar una batería porque no puedo estar cargando mi batería por todos lados. Entonces siempre varía mucho que me toque, pero ahí los bateristas siempre nos acoplamos. Pero aquí en mi casa uso una DW. Ahí está. Y para los tours y esas cosas, ahora que mencionás que tenés que alquilar una batería distinta cada vez. Yeah, this was the ¿llevas time of aunque rental sea drum un kits. pedal, cosa de Sí. que no cambie? ¿O qué cosas Sí. fundamentales llevas? Yeah, she'll bring her own ¿Qué pedals llevas? and put them on the drum kits. En el tour que vamos a Sounds tener, ahora sí like iba a llevar mi batería porque Makes sense. después es una friega y no gracias. Pero casi siempre me llevo mi pedal. Realmente depende mucho del lugar en el que vaya. Porque si sí me lo puedo llevar, Hold up. Yeah, okay. So yes, essentially she's always bringing the pedal with her, which makes sense. You know, at least it feels a little bit like your regular kit when you do that. tal, pero a veces llevamos tantas cosas. Cuando es viajar por avión, a veces pues traemos bajos, guitarras, pedaleras. Right, all this other Son stuff. demasiadas cosas que a veces What do you need drum no te shells hacen. for? A veces no sé por qué. Te At the hacen time, mucho anyway. vato sobre los pedales de batería cuando te subes a un avión. No entiendo por qué. ¿Qué te hace el pedal? Pero bueno, entonces procuro viajar con mi pedal, porque a veces te tocan unos pedales que dices, ¿qué es esto? Y a veces sí molesta mucho. Entonces, procuro viajar con mi pedal, con mis baquetas. De repente viajo con mis platillos. Depende de... Oh, yeah, and her cymbals, too. Estoy Those are haciendo easy. un tour de 2 semanas, pues sí, me llevo mis Get 'em in platillos. one box. Resulta que un toquín que está relativamente lejos, pues ahí rento los platillos. Depende. Ahí está. ¿Y cuál es tu armado de batería ideal? Ok, ¿Cuántos cuerpos? ideal. platillos? Ok. Casi siempre tengo 2 crashes. Tengo 2 un crash. ozone acá. Tengo An 2 ozone. hi-hats. Gotta have an Una a ozone. mi izquierda, una a mi derecha. Tengo un Ah. ride. Tengo un China. Y China. tengo un splash. O sea, And a splash, tengo un okay. kit de batería muy grande. De tambores uso un 10, un 12, un 14 y un 16. Mi bombo creo que es 20 o 22, uno de esos dos. Es que tengo uno para en vivo y uno para aquí en mi casa. Pero bueno, mi tarola y llevo doble pedal y ya, ese es mi dream kit para todos los lugares. Siempre tratamos de conseguirlo, pero repito, a veces hay unos lugares donde nada más no se puede conseguir las cosas. Entonces me acoplo a lo que esté. Ahí está, ahí va, So buenísimo. I'm not sure. Was she saying she brings her snare as well, or maybe sometimes? Que está empezando a That wouldn't tocar surprise me rock, either. ya sea en México o en cualquier lado. Bueno, especialmente pues en rock en general es, siente la energía e inmediatamente te vas a enamorar mucho de lo que estás tocando, pero si es con la batería, tenle paciencia. O sea, a veces batallas mucho, especialmente cuando estás empezando. La independencia, ese tipo de cosas son bien tediosas de trabajar, pero son muy importantes. Sí, o sea, va a tomar tiempo. Hasta ahorita, tipo, yo a veces con tales canciones, tales ejercicios, batallo mucho también, pero son cosas que vas practicando y vas aprendiendo y lentamente ya ni te vas a acordar de cuando batallabas con ese tipo de cosas, pero paciencia, la paciencia es clave para todo. Sí, señora. Patience sí, is señor. always a virtue, even Y bueno, yendo también a esto, estoy leyendo las preguntas. even in those situations. Si alguna vez tuviste algún problema por tocar demasiado fuerte o cómo manejas el tema del volumen según... Pow, la turn it situación. down. Bueno, yo al principio cuando tocaba tenía Oops. o sea, yo sentía que She'll be tocar back soon. fuerte y pegarle fuerte era tocar bien. Y tuve muchos problemas, o sea, cada vez que tocaba me salían ampollas, sangraba, Oh, y pues no es algo saludable, me empezaban a doler mucho mis manos, pero ya ahorita, o sea, hubo un punto donde dije, no, o sea, tengo que arreglar esto. Fue hace mucho, gracias a Dios, hace bastante,
pero empecé a cambiar cómo en sí le pegaba a las cosas. O sea, ya no le pego con o sea, parece que le estoy pegando con mucha fuerza y probablemente sí le estoy pegando con una gran medida de fuerza, pero no me estoy lastimando. Ya aprendí cómo realmente hago un movimiento diferente. O sea, no le estoy nada más atacando así como antes le hacía. Y yo creo que son cosas que vas aprendiendo y realmente lo más importante mientras estás averiguando cómo tocar y cómo te gusta tu estilo, whatever, es realmente escuchar a tu cuerpo. O sea, necesitas estar dando cuenta si te estás lastimando, it's a very physical profession she qué has. movimientos te sientes cómoda, cuáles no. Realmente es un proceso también tedioso y largo, pero realmente es algo que sí se le tiene que poner atención porque después se puede traer muchos problemas y eso es algo que no se quiere. Right. Claro, Absolutely. completamente. Y te pregunto esto, ¿haces algún tipo de actividad complementaria a la batería o algún tipo de ejercicio, técnica de respiración, algo que quizá no sea estrictamente musical? Hago ejercicio. Mira, antes bailaba mucho y puedo bailar y cantar al mismo tiempo, entonces también ayuda. Pero realmente para mí el ejercicio, mientras canto, o sea, realmente agarra cualquier canción que te guste, ponte a, no sé si tienes una caminadora, ponte a correr, whatever, caminar, ponte a brincar, en la cuerda, eso ayuda mucho. Hacer cuerda mientras estás cantando. A good workout. Jump rope, si te cansas espantosamente horrible. That'll wear you out in a hurry. Para el momento que llegas a tocar la batería, no te cansas at all. Está. Sí. Ah, mira, justo tengo una pregunta en los comentarios que fue ¿cómo la pasaste en Argentina? Y ya que soy argentina, no te puedo preguntar eso. ¿Cómo la pasaste? Increíble. Realmente. That's right, they just toured Argentina not ¿Qué long. mes fue? Fue en noviembre. En noviembre 6 months before, 2019 perhaps. fuimos a Argentina. Fuimos a un tour con una banda que se llama Eruca Sativa, que se los recomiendo. Es un trío. Son dos mujeres. Son lo máximo. Es lo máximo. Son unas personas increíbles, músicos. Mira, de mis más grandes inspiraciones para la batería es Gaby, el baterista de Eruca. Increíble, qué buen baterista, qué buen músico, qué buena persona. Pero realmente todo, es una banda increíble y estábamos muy contentos de poder ir en tour con ellos. Y fue una experiencia increíble. Nosotros íbamos muy nerviosas. They were on tour with Eruca Sativa. Argentino es famoso mundialmente por o querer mucho las cosas o no quererlas, odiarlas. Entonces nos teníamos mucho miedo que íbamos a empezar a tocar y a la gente le iba a chocar nuestra música, nos iban a aventar cosas, nos iban a decir bye, no queremos verlos a ustedes. Entonces íbamos con mucho nervio, pero en el primer show They were creo que so fue concerned Plata o Mar de Plata. the audience would hate them. Me confundo con las fechas, pero But no. empezamos a tocar y la gente se prendió de una manera impresionante. No, o sea, realmente hay muy pocos públicos que se comparan con la energía del público argentino. Está impresionante. Y nos las pasamos muy bien. Fue un tour de 7 fechas, creo, y estuvo increíble. Ya quiero regresar a Argentina algún día. Cuando todo esto se termine, espero, las 3 esperamos regresar a Argentina pronto. Por supuesto que las vamos a esperar con los brazos recontra. Muchas gracias. Y los otros países latinoamericanos que están cerca también. Eso me encantaría. Sí. Y bueno, tengo otra pregunta que es si van a hacer un making of de este nuevo álbum, de este tercer álbum que están trabajando ahora. Bueno, nosotras siempre tratamos de grabar todo el proceso. Estaría muy padre poder sacar ese material. Nosotros lo grabamos con nuestros teléfonos, ¿verdad? Estaría padre tener ya algo bien. Estaría muy padre. Lo tenemos planeado, not really, pero puede ser algo que tipo lo podemos platicar. Es una idea padre. Ahí está, genial, buenísimo. ¿Y a qué shows fueron como fans? Como fans. Ok, fuimos Muse, los hemos visto varias veces, nos encanta Muse a las 3 y lo disfrutamos mucho. Yo de mi regalo de 15 años fui a ver a Panic at the Disco, me encantó. Panic at the Disco, Muse, una de mis bandas favoritas de Mal Plan. This is long before they opened for Muse, by the way. Me encantó. ¿Qué otro fan? Kiss, también los fuimos a ver. The Killers. The Killers. Abierto de Killers también. Entonces, de ir a verlos como fans, abrirles 2 shows aquí en Monterrey fue sueño hecho realidad. Pero esos han sido los más menores. También tengo otros que también me gustan mucho, pero yo creo que el Panic at the Disco, Muse, The Killers, Kiss, de los mejores. Nice. Hermoso, qué lindo poder ir a ver esas bandas en vivo. Espectacular. Y abrirles, ni me imagino. Sueño hecho realidad. Claro, completamente, me parece genial.
tengo otra pregunta que es, bueno, antes hablábamos de que usabas el piano para componer y que, bueno, y Using tengo the una pregunta piano de to cuánto tomás en cuenta la teoría create. musical a la hora de tocar o componer. Bueno, yo creo que al empezar a componer realmente no me enfoco mucho en, me enfoco mucho más en cómo se estén escuchando las cosas, pero ya hay un momento en donde las tres nos ponemos a componer y realmente hacer todas las líneas de guitarra, del bajo, a cambiar, porque a veces yo Sometimes she has the whole arrangement. Entre las tres, que yo uso los mismos 4 acordes al empezar a componer. Le decimos de que la vuelta a acordes Pau. Yo sí me pregunto, ¿qué acordes son? Son los Pau. O sea, ya se los Four chord Pau, that's her. Porque pues no podemos hacer todas las canciones con los mismos 4 acordes. Pero ahí es en donde sí nos metemos mucho más técnicamente. Pero también al modular, hacer ese tipo de cosas, pues ahí ya nos enfocamos mucho más en la técnica. Pero al principio realmente es nada más mucho más de feeling. Yeah, so here's my thought on that. I think that Pau has already internalized all of the, musical theory that she needs just from studying classical and playing it on piano at such a young age. So she's already got that in her head. So now, for the song she's writing with the band, she can simplify and more go for the feeling that she's going for, or the particular, whatever the song is actually going to both evoke and talk about. And all of those things she learned when studying classical are back there. Even if she has simplified what she's actually playing into 4-chord Pau, she can still draw on those particular lessons to give those songs depth, even with a small amount of chords. And you can do that. And in fact, a lot of rock and pop is like that. It's kind of simplified. But the amount that you maybe delve back into your musical theory from classical music can make a huge difference in the depth of the song and how it makes you feel overall. Instead of just being a dancey thing, maybe it's something that actually really hits you in the heart, that sort of a thing. Okay, so we got about 20 minutes to go. Genial, buenísimo, buenísimo. Y contame, todo esto de la teoría musical, ¿lo aprendiste con tus profesores particulares o cómo fue tu aprendizaje en ese sentido? Yo lo aprendí mucho con mis maestros y también hubo, ¿qué año fue? Creo que fue 2015, 2016, uno de esos dos. Fui a un curso de verano en Berkeley. Yep, y summer 2015. Ahí, pues, aprendí mucho de... Berkeley. Yo me sabía mucho sobre la rítmica, sobre las cosas que yo iba a implementar en la batería, pero de armonía y ese tipo de cosas de música no me sabía mucho hasta después de Berkeley. Y estuvo muy bien que pude aprender ese tipo de cosas, especialmente porque ya me puedo comunicar mucho mejor con mis hermanas al momento de componer. O sea, les puedo decir muy específicamente lo que quiero escuchar en esta línea o whatever. They're all their own secret porque weapons. Puedes estar dando vueltas sobre lo mismo y realmente no sabiendo comunicar correctamente hasta el momento de saber esos términos, pero así como puede ser muy necesario el momento de componer, puede ser totalmente no necesario al componer. Realmente depende mucho del proceso de cada persona. Ahí está, buenísimo. Ahí veo un par de preguntas, de comentarios de la gente que nos están preguntando si se puede compartir. ¿Cuáles son esos 4 acordes Pau? Ok. Vamos What are the 4 chords? Okay. Is that what they say? Déjame pongo los numeritos. Ok, casi siempre yo compongo en Fa menor y casi siempre hago de que Fa menor, después A minor. Es Fa menor, después de que Do sostenido, La bemol y después Do. Así me voy, son esos. Y nada más los voy moviendo de tono y esos son los 4 acordes Pau. ¡Qué risa! Buenísimo. Me parece espectacular. Acá también veo que varias gente me está preguntando ¿cómo fue tu reacción cuando Soundtrack compartió el video? Nosotros estábamos muy emocionadas y lo vimos todo y empezamos a leer todos los comentarios y me acuerdo que después de que Soundtrack sacó ese video nos empezaron a entrar muchos followers por todas nuestras plataformas y no las podíamos creer. Subimos muchos followers desde ese video y aparte de muchos followers de Latinoamérica y que hablan español, entonces también nosotros teníamos muchos que hablaban en inglés, entonces ahora ves de que muchos de los dos que me emocionaba mucho, pero también al momento de que nos estamos en nuestro social media es de que me siento como Dora la Exploradora cada vez que tengo que hablar, pero es algo muy padre y estamos muy agradecidas por el exposure que nos dio. Entonces un abrazo Soundtrack.
Buenísimo, genio. Es muy bueno cuando artistas así. Okay, I missed some of that there if anybody wants to fill me in. cosas. Es súper importante. Así que me parece espectacular. Bien, sí, ¿cuál es tu anime favorito? That comes up a lot. Oh my God. Anime Okay. questions. Bueno, nosotras las tres vemos muchísimo anime, de lo que más vemos. Y mi anime favorito, voy a decir dos. O Erased o Death Parade. Esos dos animes me dejaron pensando por mucho tiempo. Muy buenos y súper recomendados. ¡Qué risa! A full, a full. Sí, yo tengo un popurrí de preguntas. Yo solo las leo. Mucha variedad. Bien. She said Erased ¿Cuál fue la and Death canción que Parade. más te costó encontrar el groove o el sonido que querías? ¿De nosotras? Sí. Ok. Tenemos una canción que se llama Ugh. Esa canción batallé muchísimo, no solo en la batería, pero batallamos muchísimo con la canción en general. La hicimos fácil como unas 10 veces. O sea, la hacíamos todas, nos gustaba, la volvíamos a hacer. They worked on it forever. Y las baterías cambiaron muchísimo. Casi siempre sí tengo una idea, desde que estoy componiendo en el piano, tengo una idea de lo que quiero que sean las baterías, el tipo de groove, el tipo de vibe que quiero que tengan. Pero en esa canción, como Dani la empezó, era una que sí no tenía la más remota idea que quería hacer con esa canción. Pero al final de cuentas quedó muy bien, pero fue en las que más batallé. Ahí está, genial. Y contame, ¿cuáles son tus top 5 bandas latinas? Oh. Latinas. Eruca Sativa en número Eruca 1. Sativa, yup. Y Zoe? me gusta Café Tacuba. Café Me gusta Tacuba. Zurdok. Zurdok, okay. Me gusta Molotov. Molotov. Y Soda Stereo. Esas 5. Okay, I missed the last one. ¿Con qué No, banda Zoe. te gustaría hacer una participación vos, ya sea vocalmente o con la batería? ¿Con qué banda? Pues hay muchísimas. Pero yo creo que con Muse. Muse siempre ha sido una inspiración muy grande, porque también son un trío, entonces de que, Muse. Me encantaría. Con Ahí cualquiera, está. So honestamente. Muse is the dream collab. Okay. Claro, buenísimo, buenísimo. Y tengo otra pregunta que es, ¿a quién se le ocurrió deletear Zygotic así como con la PS mayúscula? A mí. Ah. Sí, no. Había escuchado varias canciones como con ese estilo de que porrista, deletreado, y me gustó mucho. Que un día me gustaría hacer eso. Y entonces, al momento ya de sentarnos, empecé con Psychotic. Psychotic era una canción que nada más tenía el coro y lo tuve por 2 años ahí guardado. No hacía nada con él. De repente dije, aquí So that queda. kicked around, Y Dani Psychotic. empezamos a trabajar y estábamos chameando con el coro y después yo empecé a gritar el P-S-Y-C-H-O-T-A-C y quedó muy bien y nos gustó mucho. Entonces ahí lo dejamos. Yeah. Muy bueno, Great song. muy bueno. Tengo un par de preguntas que son del mismo usuario, pero vamos una por una, porque son muy buenas y lo veo ahí en los comentarios que están buenísimos. ¿Has querido hacer música más experimental para The Warning? Ok. We'll see. Yo escribo mucho, estoy escribiendo constantemente y a veces sí salen canciones que digo, o sea, esto como The Warning, no, o sea, no lo podemos sacar, no queda. Oh, right, yeah. No encaja. Maybe we'll pitch it instead of having the band do it. No sé, el material nuevo está diferente. No sé si le diría experimental, no es como que... Yeah, they're doing Error, which was a step ahead. Como que una Step forward. época de The Warning, o sea, trae New como que things were being todo tried. es rock, todo es muy The Warning, pero está tantito diferente, pero experimental. Me gustaría en algún punto, no sé si tipo lo haríamos bajo The Warning las 3, pero estaría muy padre trabajar juntas en hacer algo diferente, tal vez y sacarlo, nada más como experimento. Porque también yo creo que ayuda mucho. Siento que se abren muchas puertas el momento que empieza a experimentar con otros géneros y diferentes estilos de música. They Creo que te certainly puedes started doing inspirar this with hasta Keep Me agregarlo Fed. al rock, que es lo que nosotros hacemos con la música que escuchamos. Escuchamos música tan rara, o sea, el K-pop, la gente no creo que se imagine cómo nos podemos inspirar de pop coreano, pero al momento que lo como traduces a música y lo pones en términos de como el rock, queda increíble. Entonces, yo creo que te inspiras de muchas cosas. Entonces, estaría padre. Me parece buenísimo, es súper importante. You never know. What are we going to hear on the new album? Me parece genial. Y
¿qué te gustaría que traten, de qué temáticas te gustaría que traten las próximas canciones? ¿Qué quieres expresar? Bueno, yo creo, pues no quiero que traten porque ya tratan, porque ya hay muchas canciones, pero yo creo que lo que sigue se trata mucho de lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, lo que nosotros vemos en situaciones alrededor del mundo, y realmente está mucho más personal este álbum, son de nuestros sentimientos, porque el álbum pasado era un álbum conceptual sobre una historia, sobre un personaje, entonces, pero eso yo creo que está muy, muy nosotras. Very us. Ahí está, genial. Okay. ¿Y cómo fue tu aprendizaje en todo este medio profesional en el que te desarrollas? Mi aprendizaje, nosotros empezamos muy, muy chiquitas en sí a tocar, a dar entrevistas, a hacer este tipo de cosas desde muy jóvenes. Entonces yo creo que vas aprendiendo con qué cosas te sientes cómoda y con qué cosas no. Y en las cosas que te incomodan, cómo hacerlas, porque vamos a decir que nosotros al principio con las entrevistas éramos de lo peor, nos daba mucha pena. Entonces, pues vas aprendiendo cómo hacer las cosas. Y yo creo que lo más importante es realmente estar abierta a todas las experiencias, porque de todas vas a aprender algo, bueno o malo, y te vas a dar cuenta cómo te gusta trabajar. Entonces así vas aprendiendo a lo largo de que vas viviendo. Está genial, genial. Bien, ¿y cómo impactó The Warning en tu vida? Así como... ¿Cómo impactó? All consuming. Es mi vida. Entonces, pues me cambió la vida por completo. O sea, ser una niña que le gustaba mucho tocar la batería, que le gustaba tocar el piano, que le gustaba la música, que tal vez soñaba de hacer eso en un futuro, a que de repente tu futuro, o sea, ya es un cambio radical, es un cambio muy fuerte, pero es uno que estamos muy agradecidas que nos pasó. Somos muy contentas de poder estar haciendo lo que nos encanta, lo que siempre nos hemos querido dedicar a esta edad, desde ahorita, y poder estar invirtiéndole tiempo, y porque aparte es una inversión muy fuerte de tiempo, de recursos, de todo en general, que nosotros hemos estado haciendo desde muy chiquitas. Entonces esperamos que, o sea, hemos podido estar trabajando en esto para generar resultados en el futuro desde mucho antes. Entonces It's their entire life. Esperamos que podamos seguir trabajando en esto porque nos encanta. Whenever they got an opportunity, they took it. Súper atentos. They worked it. Lo que están haciendo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Hubo otra pregunta que salté que era, ¿por qué no escuchan sus propias canciones? No sé si esto es verdad, por ahí sí las escuchan, no sé. No. Yo no escucho mis propias canciones, ni una de las tres. Yo no sé si muchos artistas se pongan a escuchar sus propias canciones, pero... Al momento de You're playing them on tour all the time. Ya hiciste todo, y al momento de empezar a escucharlos otra vez, te imaginas todas las cosas que le quieres hacer y ya no puedes, ya está grabada, ya salió así, ya la tocas. Right. Entonces es mejor. It's almost like you got to move on. Ya, keep moving forward. Mucho, ahí la dejas. Y aparte a veces está como que cringe, así como a la gente no le gusta escuchar grabaciones de cómo hablan. Yeah. Ese tipo de cosas. A lot of artists hate hearing their music after a few years, especially. But I mean, you spend all that time recording, and then you have to tour it all the time. You'll get sick of it. Sí. ¿Y cuál es tu canción favorita del Rock Band? ¡Del Rock Band! Ok. Eye of the Tiger nos gustaba mucho. Eye of the Tiger. Mucho, pero había... En el Rock Band 4 mi canción favorita es I Miss the Mystery de Hailstorm. Fue la primera vez que escuché Hailstorm y me enamoré de la banda, entonces esa. Ahí está, buenísimo, buenísimo. ¿Y en qué festivales te gustaría tocar? ¿Les gustaría tocar? Ok. Oh, they played them all now. Mi dream venue, mi dream show desde siempre ha sido Lollapalooza en Lollapalooza, Brasil. Me encantaría, pero de que como headliner. Yo creo que as a headliner. Espero que pase en algún tiempo. Absolutely. Whenever, pero es como que mi sueño. Pero realmente en cualquier lugar. Tuvimos la oportunidad el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, ya fue hace un año, no puede ser, en tocar en Rock al Parque, en Colombia, y fue una experiencia increíble. También era un lugar, un festival que teníamos en nuestro bucket list, entonces ya puedes decir de que tocamos en Rock al Parque, una experiencia increíble. Pero Rock realmente al Parque. a nosotros nos gusta mucho tocar en vivo, Yeah, entonces en happened donde in sea, Colombia, somos but they're looking for more.
Buenísimo, buenísimo. And so Y they've yo done that. también estoy viendo los comentarios de la gente que están poniendo un montón de festivales. Last summer was an incredible summer for También, festivals for the band. Entradas. Sí, y una pregunta muy interesante fue si tuvieras que cambiar la letra o la música de alguna canción, Ooh, ¿cuál if you sería? had a do-over. Ok, si tuviera que cambiar la On a letra song. de la música de una canción, sería de nosotras. Sería Take Me Down. Una de las Oh, primeras composiciones que hicimos. yeah, that Y was an early honestamente, one. está padre la canción, pero nos escuchamos bien chiquitas y todavía no sabíamos qué onda. Entonces, si la pudiéramos Right, volver a yeah, hacer, you want to yo creo do que la over on the haríamos muy lyrics, diferente. especially. Pero sí, esa. Ahí está. Y yo estoy leyendo, así que saltando de un tema a otro. ¿Cuánto tiempo practicas? Hablamos un poco de tu rutina, la técnica que estabas puliendo, pero ahora ¿cuánto tiempo estás practicando más o menos? Ahorita pues estoy practicando diario, tipo todos los días. Practices Y casi daily. siempre le dedico, vamos a decir, media hora a la técnica de mis pies, después Half hour on the feet, una hora a la technique. técnica de mis manos, en el pad, lectura. A little more on the hands. No sé, unos 45 minutos a leer mientras estoy en la batería, independencia. Other Pero stuff. yo creo que en total como que un mínimo de 2 2 hours. horas, 3 horas al día. 3 hours, Pero eso okay. es personalmente, porque después tengo que practicar con mis hermanas, después nos ponemos a componer. Entonces realmente Right. todo Then you have nuestro to día es then you have to practice with your sisters, yes. Claro, todo el día absorbiendo información, es un montón. Y acá una pregunta muy graciosa. Vos dijiste que igual te llevas muy bien con tus hermanas, pero They do get along. ¿alguna vez hubo algún choque que se tuvieron que subir a tocar, no What sé, about the peleadas fights? o confrontadas por algo? Oh my God, déjame me pongo a pensar. A veces estamos, tal vez una vez sí, pero no, o sea, es nada más de que estás como que annoyed, especialmente cuando estás en tour por mucho Annoyed. tiempo. Y casi siempre cuando estamos en tour, todos es de que los 5 en un mismo cuarto, tipo, you make it work. Entonces hay un punto donde estás hasta el queque con la gente y de repente es de que, no sé, alguien agarró tu pulsera y es tu pulsera. Y Hey, that's my bracelet. de repente a veces explotas. Pero yo no creo que nos haya pasado antes Give de it un back. show. Tal vez antes de entrevistas sí nos ha pasado. Que estamos así todas y de repente que, hola, somos Barney, whatever. Pero no, siempre, y aparte, como nos llevamos tan bien, nos contentamos muy rápido. Entonces todas las peleitas que podemos tener se resuelven así. So the fights are short-lived. Ah, buenísimo. Very Y short-lived. otra pregunta que me pareció muy interesante es ¿cómo piensan las tapas de disco, las tapas de singles, los dibujos, la foto del narcisista también? ¿Cómo la pensaron? Bueno, todo eso siempre es un proceso bien largo con nosotras, especialmente que lo hacemos con todo el equipo, o sea, con mis How are we gonna papás, present mi ourselves? manager, y entonces siempre es mucho de platicar. Hacemos mood boards en Pinterest de Mood cosas boards. que nos gustan, ideas que tengamos, Pau's a aesthetics, very visual y después ya nos vamos a person. platicar. Y en los primeros 2 discos buscamos un artista que tenga la obra o whatever, y ya nos las mandaban. Pero con Narcisista tuvimos un photoshoot y salió esa foto. Entonces estábamos diciendo que agarramos para el single de Narcisista una foto de ese photoshoot y la agarramos, le movieron, le pusimos los fonts, el whatever, y así quedó. Pero siempre es un proceso en equipo. Ay, qué bueno eso, está genial. Entonces ustedes se Okay. encargan de la música, pero quizá para las cosas que van alrededor lo hacen en equipo. Correcto. Ahí está. Keep Me Fed was the first time they were on the album cover. Estuvieron I think they preguntando should ahí keep en los that up. comentarios hace un rato si alguna vez probaste hacer guturales o lo consideraron o lo aplicaron en la composición. ¿Ser qué? Guturales, ¿sabes lo que es? Los gritos, el... Sí. Ok. Sí. Eso. Yo tuve mi época en donde eso era lo que más escuchaba cuando estaba en secundaria. Y hubo un momento donde yo se lo quería meter, especialmente que gritos y ese tipo de cosas, pero nunca lo hemos metido. Tal vez en el tercer álbum, tal vez, tipo, puede haber guturales, no creo. Tipo, no nos sale ni una de las 3, pero un gritillo por ahí, sí.
Ahí está, claro. Y chicos, yo estoy intentando leer todas sus preguntas. Hay muchas que ya contesté. Way too many antes, questions. que cuando esto se Some have been suba, answered. van a poder ver desde el comienzo y estuvimos hablando un There you go. montón de cosas. Así que de vuelta saludos a todos. Hubo una pregunta muy buena que es ¿por qué no tocan canciones de So su this was primer entirely EP? live. Que está buenísimo, en vivo. Ok. Bueno, nosotros hacemos el primer EP como... Lo estoy tratando, déjame encuentro una analogía. O sea, es como que lo primerito que hicimos. Entonces, para nosotras es de que, Early work. lo primerito que hicimos. It was an accomplishment. Now they're embarrassed. Y realmente te da mucha ternura tocarlo. Pero realmente lo que estamos promocionando nosotros en nuestro show, pues es nuestra música que estamos, libra nueva. Entonces procuramos no tocarlo. Pero muy de repente, a veces sí las tocamos. Muy de repente. Ahí está. Claro, bueno, obvio, tuvieron un montón de años de experiencia y esto es un proceso. Entonces, obvio que la música evolucionó. Exacto. Y también fecha aproximada de este tercer disco que están trabajando. Oh, yeah, right. When's it coming out? Se supone que lo íbamos a tener, lo íbamos a grabar. It took 2 more years. Meses, pero con la situación que está ahorita realmente no sabemos. Esperamos que pronto. A nosotros nos gustaría lo más pronto posible, pero nosotros seguimos aquí trabajando en la música, a ver qué nos sale. Pronto, but, you know, pero ahí there is a pandemic. We will keep you updated, porque la Fair situación... enough. Obvio, sí, es algo tremendo. Y bueno, me quedan 2 minutos y te hago una última pregunta antes de saludar, que es si en el futuro tenés alguna intención de estudiar en algún lugar como Berkeley o simplemente continuar con la banda y profesores particulares. Somewhere else? Yo creo que depende mucho de qué pase con la banda. Porque si tenemos tiempo para hacerlo, brutal. Pero si estás en tour todo el tiempo, si estás trabajando todo el tiempo, se complica tantito. Realmente, a donde nos lleve la vida. Right. Ahí está. Gotta ride the wave of life. Find out what's going to happen. Muchísimas gracias a ti. No, la verdad, de parte de, obviamente, Hit Like a Girl y todo lo que representaste vos en Hit Like a Girl, que fuiste la cara de la campaña y inspirar a tantas chicas, mujeres a agarrar los palillos es súper importante. Así que, muchas gracias. Y bueno, contanos en todas las redes en dónde los podemos seguir, mencionanos todas las redes y con eso nos despedimos. Nosotros en todas las redes somos The Warning Rock Band. En Instagram, en Facebook, y ahí tenemos una página oficial que es www.thewarningband.com. Ahí está toda nuestra información. Ahí está, buenísimo. Bueno, excelente. Genial, chicos que estuvieron mirando. Muchísimas gracias. Igualmente. Saludos a todos enormemente. Gracias, Pau. Nos vemos. Fue un gustazo. Un gustazo igualmente, ¿eh? Chao. Nos vemos. Chao. Well, that looks like a triumph of an interview. There was a whole lot of info in there. She was good with the questions, continuing to come up with questions. I guess she was being fed those questions by a lot of people actually viewing it on the spot, live in person, or live online, you know what I mean. And yeah, very illuminating. I do kind of wonder, you know, is it more nerve-wracking to play for your grandparents than for a regular audience at a gig? Maybe it is. That's a great question. This was quite a cool little snapshot from what seems to be about mid-2020. Yeah, they talked a little bit about Hit Like a Girl, but it touched on various aspects of her entire career, Pau's and the band's. It was cool to see that. Filled in a few holes there. Very educational, very illuminating. So why don't you let me know if you've seen that before? Or even if you saw it live when it happened. Let me know if there are details you think I missed. There probably were. In fact, I'm sure there were. There were a few things that I was a little unclear on. I tried to note them as they were going by. But if you can help with those, I would surely appreciate it, and so would the audience, I'm sure. People often hit the comments afterwards to find out things. So those efforts are always appreciated. Yeah, just knowing how the next couple of years were going to go is... it's a little poignant in a way because I know they just wanted to bust out and start playing gigs again. You know, the album was written, it was coming along. Yeah, so, I mean, what are you going to do? Sometimes you got to deal with what's in front of you first before you can move on to your plans.
But they recovered very nicely. The album Error is what I think that's my favorite album so far from the band. But I like everything that they've done, everything that they've put out. I'm looking forward to this new one coming out soon. They should be wrapping up production, I think, on the record, or there's no telling. Maybe they'll keep going. We do know that they're going to be playing opening slots for Youngblood next year. That's another big break because he's a pretty major artist. So that's great. But yeah, we're just going to have to see what happens. Just like at this point in time when this interview was done, we're just going to have to wait for a little while to see what comes out of their efforts. And so I'm looking forward to it. This was a cool interview. Again, if anybody knows who the interviewer was, let me know. It would just be nice to know. And if you have other suggestions for me for the future, please leave those below as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right? Thanks so much for joining me today. I'll catch you on the next one. Take care, folks.